Una solución es una dispersión, una solución es una mezcla homogénea, y cuando digo que es una mezcla homogénea me refiero a que tiene una sola fase, ¿no? ¿Por qué decimos que tiene una sola fase? Porque las partículas dispersas tienen un diámetro muy pequeño, un diámetro que más o menos está en el borde de 1 nanómetro. Sabemos que 1 nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿no? Más o menos la 1000.000.000ª parte del metro. Estamos hablando de partículas más o menos del tamaño de un átomo, de una molécula, de un ion, ¿no? Eso es lo que vamos a tener: átomos, moléculas, iones dispersos en algún medio dispersante. Entonces, como ejemplo de soluciones, vamos a tener el agua. Si lo juntamos con la sal, nos va a resultar la salmuera, ¿no? Agua más sal, salmuera. Entonces, en este ejemplo que estoy planteando, el agua cumple el papel de solvente, la sal es el soluto y la salmuera vendría a ser la solución. Para que ya nos vayamos acostumbrando, cuando decimos solvente, entre paréntesis, STE, solvente, soluto, STO, y solución, SOL, sol. Entonces tenemos el solvente, que es el agua, el soluto, que es la sal, y la solución, que vendría a ser la salmuera. Cuando hablamos de soluciones, podríamos dar una serie de ejemplos, ¿no? Hay soluciones sólidas, como por ejemplo el acero, el bronce, el latón, la amalgama, la alpaca. Esta última, la alpaca, se conoce también como plata alemana, ¿no? ¿Qué cosa es el acero? Es una mezcla de hierro con carbono. ¿Qué cosa es el bronce? El bronce es una mezcla de cobre con estaño. El latón, una mezcla de cobre con zinc. La amalgama es una mezcla de mercurio con metal. Y la alpaca o plata alemana es una mezcla de cobre con zinc y níquel. También tenemos soluciones líquidas, como ustedes observan: la salmuera, que es agua con sal; el aguardiente, que es agua con alcohol; el formol, que es agua con formaldehído o metanal; el vinagre, que es agua con ácido acético; el agua regia, que contiene ácido clorhídrico y ácido nítrico; el agua oxigenada, que es agua con peróxido de hidrógeno. Tenemos soluciones gaseosas: el aire, el gas natural, como el gas de camisea, y el gas licuado de petróleo, el GLP. Debemos recordar que toda aleación es una solución sólida. Toda aleación es una solución sólida. Y en toda aleación vamos a encontrar por lo menos un metal. También debemos tener en cuenta que toda mezcla de gases es una solución gaseosa. ¿Cuáles son los componentes de una solución? En una solución vamos a tener dos componentes. El primer componente es el soluto, ¿no? El soluto es la sustancia que se disuelve, es la sustancia que se va a dispersar, es la sustancia que está en menor proporción, ¿no? Por lo general se dice el soluto debe estar en menor cantidad, en menor proporción, ¿no? Las propiedades químicas de la solución la va a determinar el soluto, ¿no? Ese es el soluto, primer componente. El solvente es la sustancia que disuelve, es la sustancia que va a estar por lo general en mayor proporción, en mayor cantidad. Y las propiedades físicas del solvente, de la solución, lo va a determinar el solvente, ¿no? Generalmente se usa como solvente el agua. El agua es un solvente universal por excelencia. Eso se debe a que el agua puede disolver tanto sustancias orgánicas como inorgánicas, ¿no? Su polaridad y su alta constante dieléctrica hace que sea un excelente solvente. Entonces, cuando una solución
tiene agua como solvente, se dice que es una solución acuosa. Pero hay otros solventes, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar la acetona para disolver esmaltes. Se puede utilizar alcohol para extraer el perfume de unos pétalos de rosas, por ejemplo. Se puede usar como solvente el tiner, el aguarrás, la gasolina, el éter, el tetracloruro de carbono. Muchos solventes, pero, repito, un solvente muy importante es el agua, que me va a generar soluciones acuosas. Si hablamos de las masas en una solución, decimos que las masas son aditivas. La masa de la solución es la suma de la masa del soluto más la masa del solvente, ¿no? Y también, con ciertas excepciones, los volúmenes son aditivos. El volumen del soluto sumado con el volumen del solvente me va a dar el volumen de la solución. En este ejemplo podemos ver que he mezclado 480 gramos de agua con 20 gramos de cloruro de sodio. Si ustedes observan, el que está en mayor proporción es el agua, 480 gramos, y el que está en menor cantidad es el cloruro de sodio, solamente 20 gramos. Entonces, debido a esta relación, el que está en mayor cantidad, el agua, vendría a ser el solvente. Y el que está en menor proporción, el cloruro de sodio, sería el soluto, ¿no? Hay que aclarar que cuando el agua se mezcla con sustancias orgánicas, así esté en menor proporción, se le considera solvente, No se olviden de eso. Miren, nuevamente vamos a aclarar aquí la situación. En cuanto a las masas, decimos que las masas son aditivas. Si yo tengo 480 gramos de solvente de agua y 20 gramos de cloruro de sodio, que es el soluto, al sumar las dos masas, 480 más 20, me va a resultar 500 gramos de solución. 500 gramos de solución. La masa de la solución es la suma de las masas, tanto del soluto como del solvente. Sigamos. ¿En qué consiste la solvatación? Cuando hablamos de la solvatación, hablamos de la interacción que va a haber entre el solvente y el soluto, ¿no? Va a depender del tipo de soluto que usemos y del tipo de solvente. Entonces, debemos tener en cuenta que lo semejante disuelve a lo semejante, ¿no? Los solventes polares van a disolver a sustancias iónicas y a solutos polares. Los solventes no polares van a disolver a solutos no polares. Fíjense, cuando yo hablo de una solvatación molecular, puede ser que yo desarrolle una solvatación molecular apolar, ¿no? Solvatación molecular apolar es porque va a haber una interacción entre un soluto apolar y un solvente apolar. Pero también puede haber una solvatación molecular polar. En este caso, se trata de la interacción entre un soluto covalente polar y un solvente covalente polar también. También puede haber una solvatación iónica, ¿no? En este caso, el soluto va a ser iónico y el solvente va a ser covalente polar. Para graficar mejor esto de la solvatación, tenemos acá un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros agarramos un poco de agua y le agregamos sal, cloruro de sodio? El cloruro de sodio o sal de cocina, cuando se agrega al agua, se va a dispersar de tal manera que se va a dividir en iones que son positivos y negativos. Ustedes pueden visualizar allá el sodio con carga +1, que son los cationes, y el cloro -1, que constituye la parte aniónica. Entonces, catión sodio +1, cloro negativo, anión con carga -1. Entonces, si ustedes observan, alrededor de estos iones se están acercando las moléculas de agua, que son pequeños dipolos, y la parte electronegativa del agua, que vendría a ser lo que corresponde al oxígeno, está cerca al sodio, que es positivo.
Y la parte positiva del agua, que viene a ser la parte del hidrógeno, se acerca al cloro negativo. Entonces, la interacción se da de esta forma. Acá van a ver atracciones ion-dipolo, ¿no? Ustedes saben por el estudio de fuerzas intermoleculares que existen esas atracciones entre iones y dipolos, ¿no? En este caso, ion sodio, ion cloro, que son interaccionados con las moléculas polares del agua. En este gráfico podemos ver cómo el cloruro de sodio, que inicialmente era un cristal, ahora ese cristal de cloruro de sodio se ha dispersado liberando iones sodio positivos, iones cloro negativos, y vemos cómo las moléculas de agua están alrededor del sodio positivo, produciéndose la interacción entre el sodio positivo y la parte electronegativa, que es la parte roja que corresponde al oxígeno en el agua. Y por otro lado, los aniones cloro negativo interaccionan con la parte electropositiva del agua, que son los átomos de hidrógeno. Esto es la solvatación de un ion con moléculas polares, ¿no? Estamos hablando de la solución cloruro de sodio en agua. Habíamos mencionado que esto era una salmuera, ¿no? Vamos a clasificar las soluciones. Acá vemos la clasificación teniendo en cuenta la naturaleza del soluto. Una solución puede ser iónica si el soluto se divide hasta el nivel de iones. Cuando el soluto se divide hasta el nivel de iones, entonces obtenemos esta solución iónica que se comporta como un excelente conductor de la electricidad. Se dice que hemos obtenido una solución electrolítica, por lo tanto va a conducir muy bien la corriente eléctrica. Como ejemplo de solución iónica podríamos mencionar el agua con sal, ¿no? La salmuera es una solución iónica y conduce muy bien la corriente eléctrica. Una solución molecular, en cambio, se va a producir cuando el soluto se divide solo hasta el nivel de moléculas. Entonces, como solo hay moléculas, esta solución molecular no va a conducir la corriente eléctrica, no es electrolítica. Y podríamos dar como ejemplo el agua con azúcar, ¿no? Al dividir el azúcar en el agua, este azúcar se va a partir solamente hasta el nivel de moléculas, ¿no? Y las moléculas no permiten el paso de la corriente eléctrica. Dos clases de solución por la naturaleza del soluto: solución iónica y solución molecular. Otra forma de clasificar es por la naturaleza del solvente. Las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Una solución será sólida si el solvente es sólido, ¿no? Por ejemplo, el acero. Una solución será líquida si el solvente es líquido. Por ejemplo, el formol. Y una solución será gaseosa si el solvente es gas, por ejemplo el aire, ¿no? ¿Cuál es el solvente en el acero? El hierro, ¿no? El hierro es el solvente y se le agrega un poquito de carbono, por eso que sale sólido. ¿Cuál es el solvente en el caso del formol? El agua. Se le agrega un 40% de formaldehído y la solución resulta líquida, ¿no? Y en el aire, ¿cuál es el solvente? Es el gas nitrógeno. Hay otros gases que ya vendrían a ser solutos. No se olviden que por la naturaleza del solvente, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. Podríamos dar algunos ejemplos en este cuadro, como ustedes observan. Una solución sólida es el acero, el latón, el bronce, amalgama, ¿no? El hidrógeno en paladio, por ejemplo. Acá hemos mezclado un gas con paladio, a eso se le llama oclusión, no te olvides. Y también las soluciones líquidas como la salmuera, cuando mezclamos dextrosa con agua, el aguardiente, el vinagre, el agua oxigenada,
el agua gaseosa que se consume, todos son ejemplos de soluciones líquidas, ¿no? Y las soluciones gaseosas podríamos mencionar al aire seco, entre otros. Veamos esta clasificación por la naturaleza química. Una solución puede ser ácida, una solución puede ser básica, llamada también solución alcalina, una solución puede ser neutra, ¿no? ¿Cuándo una solución va a ser ácida? Cuando su pH sea menor que 7. Por ejemplo, la solución de ácido clorhídrico, el ácido muriático, ¿no? Una solución va a ser básica o alcalina cuando su pH sea mayor que 7. Por ejemplo, la solución de hidróxido de sodio, ¿no? Una solución de hidróxido de sodio es solución alcalina básica. Y una solución neutra se dice que en este caso su pH es igual a 7. Agua con cloruro de sodio es un ejemplo de solución neutra. No te olvides, por la naturaleza química de la solución, las soluciones pueden ser ácidas, pueden ser básicas o alcalinas y también neutras. Aquí tenemos otra clasificación. Esta es una clasificación que debemos observar con mucho cuidado, porque vamos a tener en cuenta la cantidad de soluto. La cantidad de soluto. Aquí debemos referirnos a la solubilidad, ¿no? La solubilidad del soluto a cierta temperatura. La clasificación por la cantidad de soluto es la siguiente. Las soluciones pueden ser diluidas, pueden ser concentradas, pueden ser saturadas o pueden ser sobresaturadas también. Por ejemplo, si yo hablo del cloruro de sodio, la solubilidad a 20 grados Celsius, la solubilidad del cloruro de sodio es 36. ¿Qué significa? Que en 100 gramos de agua, como máximo podemos disolver 36 gramos de sal. Estoy hablando a la temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, fíjense, si nosotros agarramos 100 gramos de agua y disolvemos 36 gramos de sal a la temperatura de 20 grados Celsius, esta es la máxima cantidad de sal que se puede disolver. Por lo tanto, estoy hablando de una solución saturada, ¿correcto? La máxima solubilidad a 20 grados, 36 gramos de sal en 100 gramos de agua. Pero si yo agarro los 100 gramos de agua, fíjense, agarro los 100 gramos de agua y disuelvo menos del 50% de este valor máximo, o sea, menos de 18 gramos. Por ejemplo, 2 gramos nada más, 2 gramos de sal en 100 gramos de agua, a esa solución se le va a llamar solución diluida. Pero si disuelvo un poco más del 50% de esto, un poco más de 18, por ejemplo, 20 gramos de sal en 100 gramos de agua, la solución se va a llamar concentrada. Si yo logro, con la ayuda de la temperatura, disolver un poco más de 36 y luego lo enfrío de tal manera que se enfría y se llega nuevamente a 20 grados y quedan disueltos un poco más de 36 gramos, por ejemplo 40 gramos de sal en 100 gramos de agua, entonces a esta solución se le va a llamar solución sobresaturada. Por la cantidad de soluto, las soluciones se clasifican en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Bien, ahora que ya hemos visto la clasificación de las soluciones, vamos a hablar de la solubilidad. Cuando hablamos de la solubilidad, hablamos de la máxima masa de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente.
Yo he colocado acá 100 gramos de agua porque es el solvente que más se utiliza, pero es la máxima masa de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura, porque la solubilidad va a depender de la temperatura, si es un sólido y si es un líquido. Bien, en este gráfico de solubilidad versus temperatura para el nitrato de potasio, podemos observar, por ejemplo, que a 0 grados de temperatura, la solubilidad es 122. Entonces acá, en este gráfico, también tenemos para 20 grados 222. Miren acá la temperatura de 20 grados, la solubilidad es un poco más, 222. A 40 grados, la solubilidad vale 376, ¿no? En la medida que estamos aumentando la temperatura, va a aumentar también la solubilidad. Podríamos decir que en el caso del nitrato de plata, al aumentar la temperatura, está aumentando la solubilidad. Pero puede darse el caso que nosotros tengamos o hayamos preparado una solución sobresaturada, ¿no?, con un exceso de sal, con un exceso de soluto. Si se logra enfriar y se dan las condiciones adecuadas, si se baja la temperatura, entonces la cantidad de soluto que se disolvió y que estaba en exceso, esa cantidad de soluto puede recristalizarse, ¿no? Eso es lo que se hace cuando se quiere recristalizar. Se preparan soluciones sobresaturadas y se logra la recristalización bajando la temperatura. Miren este esquema. Aquí podemos ver la dependencia de la solubilidad y la temperatura, ¿no? En la medida que nosotros aumentamos la temperatura, entonces la solubilidad también se incrementa. Por ejemplo, acá con el yoduro de potasio, lo mismo sucede con el nitrato de potasio. Podemos ver cómo está aumentando su solubilidad en la medida que aumenta la temperatura. Pero aquí hay un caso muy particular. Fíjense con este de acá, el sulfato de sodio. Hasta cierta temperatura aumenta la solubilidad, aproximadamente hasta los 30 grados, pero de ahí comienza a descender, ¿no? Entonces, eso de que al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad es en la mayoría de los sólidos, con ciertas excepciones, ¿no? Con ciertas excepciones. Yo puedo ver en este otro gráfico cómo el sulfato de serio 3 por acá también desciende, ¿no? Es una sustancia que más bien en lugar de aumentar, desciende su solubilidad, ¿no? Las demás sí podemos observar que su solubilidad se incrementa en la medida que aumenta la temperatura. Y en el caso de los gases sucede todo lo contrario. La temperatura no favorece la solubilidad de los gases. Dense cuenta ustedes que en la medida que aumenta la temperatura, la solubilidad del gas metano disminuye, la solubilidad del gas oxígeno disminuye, la solubilidad del monóxido de carbono y del gas helio disminuye. Cuando yo caliento una solución que contiene un gas disuelto, ese gas tiende a escaparse, ¿no? Tiende a escaparse. Es una de las preocupaciones de los ambientalistas. Por ejemplo, ustedes saben que en las aguas de los ríos, de los mares y de los lagos hay oxígeno disuelto. Y ese oxígeno sirve para que los animales y las plantas acuáticos respiren. Entonces, con este problema que tenemos del calentamiento global, el planeta se ha recalentado y ese incremento de temperatura está haciendo que el oxígeno disuelto en estas aguas se escape y por consiguiente está desapareciendo la flora y la fauna acuáticos.